Que te amen, Señor, que te amen, que su gran ambición seas tú, que trasnochen soñando tu reino de justicia, de paz. Queridos padres, buenos días. Llegamos a la cuarta lección del taller Saetas en manos de valientes. Esta realmente ha sido una gran aventura para nosotros y espero que también lo esté siendo para ustedes. Hoy la lección titula Señor, sé mi roca. Todo lo que hemos aprendido en las lecciones anteriores nos lleva a la que en apariencia es una mala noticia, que nuestros hijos no nos pertenecen, pues son de Dios. Él ha hecho de nosotros, los padres, sacerdotes del hogar únicamente. Sin embargo, ese sacerdocio no solo debe ejercerse a través de la administración de las cosas materiales, por ejemplo, como el dinero, sino también en la manera como administramos las vidas de nuestras esposas y de nuestros hijos. Ustedes y yo somos mayordomos, sacerdotes, y en consecuencia tenemos un ser superior, que es Dios, al cual debemos rendirle cuentas de lo que nos ha dado a administrar. Según esa lógica, hermanos, sus hijos no son suyos. Esa verdad bíblica se suma a otra que nos confronta de igual modo, y es que usted no puede tampoco cambiar a sus hijos, pues cualquier cambio en ellos, en su corazón, es posible nada más que por la obra del Espíritu Santo. Así, con esta perspectiva en nuestra mente y en nuestro corazón, y teniendo en cuenta que nuestros hijos no nos pertenecen y que tampoco tenemos el poder para cambiarlos, ¿qué nos queda entonces? ¿Qué hacemos frente a un escenario tan aparentemente desolador y complejo? Pues solo hay una respuesta: depender de Dios. Por eso hoy clamamos: Señor, sé mi roca. La oración, hermanos, es la mejor y más efectiva forma de demostrar nuestra dependencia de Dios y, por supuesto, buscar frente a Él las respuestas que nosotros necesitamos espiritualmente. Usted no ora con el fin de buscar apoyo o pedir ayuda de lo alto. Usted ora porque no hay otra opción, porque no hay otro camino que la oración. Usted ora porque no tiene nada más que a Dios en su vida. En ese sentido, la oración no es una suerte de muletilla, sino todo lo que nos puede salvar, todo lo que nos puede guiar en medio de un mundo que camina apresurado a la perdición. Ninguna apariencia o capacidad adquirida con los años, ni siquiera la fortuna de haber tenido hijos dóciles y sumisos a su autoridad lo pueden llevar a pensar que sus hijos le pertenecen efectivamente o que usted puede con sus propios esfuerzos cambiar sus corazones. Usted solo está capacitado para ser agente divino, un agente divino de Dios para administrar la vida de ellos. Hermanos, existe una gran cantidad de libros y recursos diseñados para los padres cristianos. No obstante, la gran mayoría de ellos no contienen apartados profundos acerca de la oración y la importancia que ésta tiene para una efectiva crianza de los hijos. Y por eso, cuando un padre acude en busca de ayuda porque sus hijos, por ejemplo, están teniendo comportamientos rebeldes o porque están pasando por una etapa difícil de la vida como es la adolescencia, por ejemplo, pues por lo general nos apresuramos a dar consejos y a ingeniarnos estrategias que en el fondo
dan a entender que la oración es solamente una parte del todo. Pero no es así. ¿Por qué? Porque Dios es un juez justo. Y si nuestra oración se conduce como debe conducirse delante de Él, pues Él escucha y Él responde. Por eso, cuando oramos, no deberíamos pedir ayuda de Dios, como si Él fuera un simple agregado en nuestras metas, como si Dios fuera una herramienta para nosotros alcanzar nuestros objetivos en la vida. Oramos porque Él es todo, el que da y el que quita, el que pone, el que dispone, el que abre puertas y el que cierra puertas. Es cierto que Dios puede tener tratos diferenciados con la vida de cada uno de nosotros, por ejemplo, con hijos que resultan particularmente difíciles de tratar, pero aquí estamos hablando de la fe en el poder de la oración, que es lo único que tenemos. Al Baker es doctor en divinidad en evangelismo y misiones mundiales del Seminario Teológico Whitefield. Lleva más de 42 años casado y tiene 3 hijos mayores, 3 nueras y 12 nietos. Quería hacer este contexto porque voy a hablar acerca de un material de este hombre que sabe muy bien lo que significa la paternidad. Porque en su libro titulado La oración que reaviva, Baker explica que existen por lo menos 4 principios de la oración que son como piedras vivas dentro de nuestras iglesias y que vienen a cumplir también un papel importantísimo, vital, en el ejercicio de nuestra paternidad. 1. Debemos orar con el corazón de Jesús. 2. Debemos orar en el nombre de Jesús. 3. Dice Baker, debemos orar la palabra de Dios. Y 4. Debemos orar en el Espíritu. Lo primero que dice el autor es que debemos orar con el corazón de Jesús, en este caso, por nuestros hijos. Le hago una pregunta. Si usted tuviera el honor de orar al lado de Jesús, ¿qué peticiones cree usted que le escucharía susurrar a Él mientras ora al Padre? Esa, hermanos, es una muy buena pregunta. Sin embargo, nadie puede orar con el corazón de Jesús sin antes haberle entregado primero su corazón a Jesús. ¿Por qué? Porque nadie puede ver el reino de Dios ni conocer su voluntad si no ha nacido de nuevo. Al Baker dice lo siguiente, abro comillas: una persona no cristiana, sin importar cuán sincera sea, sin importar si es presbiteriana, bautista, católico, romana, musulmana, mormona, hindú o animista, no tendrá respuesta de Dios a sus oraciones. Esta persona no es un hijo de Dios. De hecho, Jesús la llama hijo del diablo, según Juan 8:44, cierro comillas. Un buen ejercicio, hermanos, para esto es notar las cosas por las cuales Jesús ora en la famosa oración del Padre Nuestro. Por ejemplo, solo de esa manera nosotros podremos entender y pedir convenientemente como conviene y recibir con efectividad la respuesta de Dios. Entender cómo oraría Jesús nos libra del tremendo error de pedir mal, de pedir como no conviene en nuestras oraciones. Recordemos por eso que Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pensemos en esto, hermanos. Debemos orar con el corazón de Jesús. En segundo lugar, debemos orar en el nombre de Jesús, porque su nombre
es un símbolo de todo poder, de toda gloria y de toda autoridad. Y cuando oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos impartiéndole a nuestra oración un nivel mayor de efectividad, porque estamos declarando que solo Él es digno y solo Él es el único que tiene poder para obrar, muchas veces incluso milagros en nuestras vidas. La oración en el nombre de Jesús no solo tiene poder, sino que implica la santificación o la satisfacción de echar mano de un recurso que nuestro propio Señor Jesucristo nos ha heredado. Es decir, oramos en el nombre de Jesús no porque sea un ritual de la iglesia, sino porque Jesús mismo nos manda a orar en su nombre. En Juan 16, 23 al 24 dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Incluso Juan 14, 13 y 14 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Bueno, tenemos que saber interpretar estos pasajes. No significa que todo aquello que pidamos en el nombre de Jesús nos será concedido. Recuerden que la Biblia nos llama a pedir no para nuestros propios deleites. Y cualquier oración por la santificación y la salvación de nuestros hijos, creo, hermanos, que es una oración santa. Mucho más si se hace en el nombre de Jesús. En este sentido, para el Dr. Al Baker, orar en el nombre de Jesús no solo es un ritual supersticioso, sino una forma de declarar, en primer lugar, que Jesús es el agente, el intermediario del pacto de la gracia, el único mediador entre Dios y los hombres. Y en segundo lugar, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo es un nombre de gloria sin par, sin igual, de eficacia y de poder. En tercer lugar, hermanos, debemos orar la palabra de Dios. La Biblia otorga varios ejemplos de personas que oraron la palabra de Dios. Está el caso de Nehemías, está el caso de Daniel, en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, vemos también otro ejemplo de personas que oraron la palabra de Dios. Orar la palabra, orar la Biblia, nos asegura que pediremos como conviene, porque en el tiempo que destinamos a la oración, según esta lógica, estamos declarando la voluntad de Dios. De hecho, hay un gozo especial en orar la Biblia. Juan 15, 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras, es decir, su palabra, permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y también en Juan 15, 14 y 15 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y nos las ha dado a conocer a través de su palabra. De este modo, si nosotros oramos la palabra de Dios, pues estamos declarando su voluntad y al mismo tiempo buscándola para que sea efectiva en nuestras vidas. Al Baker dice, abro comillas entonces: la manera más simple de orar la palabra de Dios es tomar una de estas oraciones de la Biblia y hacerla suya. Por ejemplo, un salmo. O tomar algún pasaje de la Escritura y convertirlo en una oración. Una vez estaba en una reunión de oración de avivamiento después de haber enseñado acerca de este mismo tema, y una mujer que nunca había orado en público tomó su Biblia, la abrió en el Salmo 2 y procedió a convertir este pasaje en una maravillosa oración, un verso a la vez. Cuando terminó de orar el Salmo, había orado de una manera simple pero poderosa durante alrededor de 20 minutos.
Ella estaba sorprendida y entusiasmada. Qué bueno sería arrodillarnos y orar. Señor, bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y entonces ir aplicando cada uno de esos versículos a nuestra vida. Y en cuarto punto, hermanos, debemos orar en el Espíritu. Nos referimos con esto a perdernos en la gloria de la presencia de Dios, y eso quiere decir, por ejemplo, que tenemos que apelar a la constancia. Por eso Efesios capítulo 6 versículo 18 nos convoca a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Esto quiere decir orar hasta que se ore, es decir, orar hasta que en efecto uno termine y piense, en verdad he orado. Al Baker dice al respecto, abro comillas, orar en el Espíritu significa estar bajo la influencia directa del Espíritu cuando usted y los demás que lo acompañan estén orando. Piense en esto de la siguiente manera. Quizá tuvo la oportunidad de compartir de Jesús con alguien y se asombró de cómo sus palabras pudieron ayudar a explicar el Evangelio a su amigo. ¿Cómo pasó esto? El Espíritu Santo le dio unción, gozo divino al hablar, una elocuencia sobrenatural que usted normalmente no tiene. De la misma manera, cuando ora en el Espíritu, Él da las palabras para decir. Déjeme recordar, hermano, estos 4 principios. 1. Debemos orar con el corazón de Jesús. 2. Debemos orar en el nombre de Jesús. 3. Debemos orar la palabra de Dios. Y 4. Debemos orar en el Espíritu. Hay aquí un motivo perfecto para mejorar nuestros hábitos de oración. Y este es un reto para cada uno de nosotros. No piensen, hermanos, que el de la oración es un tema forzado en estas lecciones sobre la paternidad bíblica. Me siento realmente en la necesidad de aclararlo porque después de todo necesitamos comprender lo siguiente: el único modelo válido y efectivo para ejercer nuestra paternidad es el que presenta la Biblia. Y es la Biblia la que da evidencias de que la paternidad y la oración son esencialmente inseparables. Debemos partir de esa, que más que una afirmación es una convicción, de modo que el vínculo afectivo que cada uno de ustedes tiene con sus hijos sea tan fuerte como una roca. Y de ese modo, el título de esta lección nos enfrenta de entrada a un gran interrogante. La relación que usted tiene con sus hijos va a ser proporcionalmente similar a la relación que usted tenga con Dios por medio de la oración. Si su vida de oración es poderosa, su paternidad también lo será. Y la Biblia, en su sencillez y claridad, da 3 ejemplos de ello. Y culmino este mensaje con estos 3 ejemplos. 1. La oración de Ana, en 1 Samuel. 2. La oración de Job, en Job capítulo 1. Y 3. La oración de Jesús en Juan capítulo 17. ¿Qué nos enseña la Biblia en cada uno de estos casos? Pues veamos rápidamente. Primero, la oración de Ana. 1 Samuel capítulo 1, versículos 11 y la primera parte del 12 dice lo siguiente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová
todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza, mientras ella oraba largamente delante de Jehová. Esta mujer, hermanos, era estéril, y eso le había causado gran vergüenza y aflicción. Sin embargo, un día subió a la casa de Jehová y lloró abundantemente delante de él, suplicándole que le permitiera engendrar un hijo. La Biblia dice que Ana oró largamente a Jehová con amargura del alma. Y sin duda alguna, la de Ana era una oración en el Espíritu y una oración basada en la palabra, porque en efecto vemos en el capítulo 2 de Primera de Samuel que ella derrama su corazón en una exposición bíblica hecha oración, cuando la primera petición de tener un hijo, es respondida por Dios. Este es el retrato de una mujer absolutamente postrada y rendida en oración delante de Jehová. ¿Cuál fue su clamor? Que Dios le concedió el deseo de su corazón. Pero fijémonos en las palabras de Ana. Y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ana estaba diciendo: Dios, si me das un hijo, yo te lo daré absolutamente a ti. No es que sea un obsequio de Ana para Dios, pues sin embargo Samuel le pertenecía a Dios desde el principio. Pero esta, hermanos, debería ser la súplica en nuestros cuartos cada noche por nuestros hijos, que se los entregamos a Dios por toda la vida. 2. La oración de Job. Job capítulo 1 versículos 4 y 5 dice: E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Nadie puede negar que Job tenía una santa preocupación por el comportamiento de sus hijos, y en especial por aquello que ellos hubiesen hecho y que pudiera ofender a Dios. Esa, claro está, debería ser la misma actitud de cada padre cristiano, el modelo de padre que sigue ejerciendo su papel de sacerdote en el hogar, que está velando por sus hijos. Job hacía que sus hijos examinaran de conciencia sus corazones para que, si hubiere motivos, llegaran al arrepentimiento. Y de ese modo Job conservaba su autoridad sobre ellos, y ellos, por su parte, acababan sometiéndose de buena gana a su autoridad. Es como si Job levantara sus altares a Dios en memoria de las transgresiones de sus hijos. Y sin duda alguna, pues la de Job entonces era una oración según el corazón de Jesús. Un corazón que pide perdón, un corazón que intercede por los otros. Matthew Henry dice lo siguiente: es cierto que los padres no pueden dar a sus hijos la gracia ni la salvación, pero deben fomentar la santificación con oportunos consejos, admoniciones y plegarias. Así también Job oraría por cada hijo en particular, ya que las plegarias, lo mismo que las exhortaciones, han de acomodarse al temperamento y a la condición de cada hijo. Se levantaba de mañana y madrugaba para ello, como quien tiene puesto el corazón en la obra. Y por último, después de hablar de la oración de Ana y después de hablar de la oración de Job, vamos a hablar de la oración de Jesús. Son muchas las cosas, hermanos, que Jesús
dice cuando intercede al Padre por sus discípulos en Juan capítulo 17. Sin embargo, quiero resaltar solamente algunas de ellas. En el versículo 3 dice, por ejemplo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y el versículo 20 por último, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. La palabra no puede ser más clara. Jesús, al orar por sus discípulos, pide para que ellos gocen de vida eterna y de salvación, para que Dios los guarde del mal y los santifique, para que sean mensajeros de buenas nuevas ante el mundo. Y por si fuera poco, Jesús ora por aquellos que habrán de creer por medio de la predicación de sus discípulos. Si nosotros adoptáramos esta manera de orar, cada aspecto de la vida de nuestros hijos sería un punto ineludible de nuestras súplicas. Rogaríamos a Dios para que ellos sean salvos, para que ellos sean santos, para que ellos sean evangelistas, para que ellos sean siervos útiles y para que su obra prospere. Sin duda alguna, y por lógicas razones, la de Jesús era una oración hecha con el corazón de Jesús y en el nombre de Jesús. Hermanos, la oración es difícil y es un gran reto para nosotros, pero recuerden aquellos momentos en que después de orar ustedes sintieron un sumo gozo, y cuando después de las horas o los días pensamos, si orar trae tanto gozo, paz a mi vida, ¿por qué no lo hago más a menudo? Es una pregunta que debemos hacernos diariamente. Ánimo con la oración, porque es piedra fundamental en el ejercicio de la paternidad bíblica. Dios los bendiga. Hermanos, buenos días. Es un gusto volver a compartir con ustedes. Nos alegra haber avanzado ya tanto en este pequeño curso y siempre oramos que el Señor sea quien los guíe y quien hable a sus corazones. En esta lección práctica de hoy vamos a hablar acerca de la identidad de los hijos. Gran parte del material que les vamos a compartir lo hemos tomado de unas entrevistas hechas al doctor Dennis Rainey y su esposa Bárbara Rainey, que son cofundadores del Ministerio Vida en Familia. Justamente es de allí, del sitio web de este ministerio, de donde hemos tomado las entrevistas. Y también es bueno decir que ellos son padres de 6 y ahora abuelos de 24, entonces son personas que tienen gran experiencia. Bueno, vamos a hablar de la identidad y vamos a hablar de 3 partes fundamentales de la identidad de los hijos. La primera es la identidad emocional, la segunda es la identidad espiritual y la tercera es la identidad de género. Comenzamos con la identidad emocional. Es importante aclarar que vamos a hablar de la identidad que Dios les dio en estos diferentes aspectos, no la identidad que nosotros queremos que ellos tengan, o la cultura, o el mundo, o la sociedad. No, la identidad que Dios les dio en esos aspectos. Entonces, ¿cuál es la identidad emocional que Dios dio a los hijos? Bueno, ellos son creados a imagen de Dios. Dios tiene emociones, ¿cierto? Entonces, básicamente, esta es la definición corta de la identidad emocional de cualquiera de nosotros. Somos creados a imagen de Dios, Dios tiene emociones. Ahora, solemos enfocarnos mucho en el coeficiente, por ejemplo, intelectual de los hijos, en sus dones, en sus talentos, pero se nos olvida que ellos también tienen un
coeficiente emocional, o así es como lo llama el doctor Dennis Rainey, que de hecho es muy útil para que comprendamos esta parte tan importante de las emociones. El coeficiente emocional resulta siendo la capacidad para relacionarse con otras personas, de entender sus emociones y las de otros. Eso es lo más importante, entender cuál es el coeficiente emocional de los hijos y darnos cuenta que debemos estar más interesados en descubrir la identidad de nuestros hijos que en moldearla primero, ¿cierto? Aquí es muy importante tener en cuenta que todos los hijos son diferentes y que es bueno preguntarse cómo ha creado Dios a mi hijo como persona, a cada uno de mis hijos. Entonces, ¿qué debemos hacer respecto a esta realidad de la identidad emocional? Bueno, es necesario ayudarlos a entender a ellos que las emociones que ellos sienten, Dios las puso ahí, que no son un error. Y además ellos deben aprender a identificar las emociones y a manifestarlas de manera correcta. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque si nosotros experimentamos emociones, el problema no es experimentar las emociones, el problema es que si no sabemos qué hacer con ellas, la tentación de nuestra carne siempre va a ser expresarlas de manera negativa o hiriente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacer para ayudar a nuestros hijos a identificar sus emociones y a expresarlas de manera correcta? Bueno, es necesario recordar que enfocarse en la modificación de la conducta no es positivo, ¿cierto? Por ejemplo, tiene usted una situación con su hijo pequeño, está muy enojado, entonces en vez de corregir la conducta, no te enojes, bueno, realmente esa emoción del enojo también nos la dio el Señor. Entonces sería mejor decirle, sentir enojo porque tu hermano te cogió tu juguete sin permiso es algo normal, pero ¿cómo podrías expresar ese enojo de una manera que sea útil y que no sea dañina, ni para ti, ni para tu hermano, ni para tu familia? Esto es un proceso de prueba y error, dice el doctor Dennis. Dice, es un proceso de prueba y error porque no hay dos hijos iguales y no hay dos padres iguales. Usted cometerá errores, pero si clama al Señor, si esa es su meta, Dios le ayudará a llegar al lugar correcto con sus hijos, ¿cierto? Y aquí podemos recordar la lección que acabamos de escuchar acerca de la oración, ¿cierto? Lo que usted tiene para guiarlo en conocer las emociones de sus hijos es el Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo es el que le puede mostrar cuando las cosas están mal para percibir cuándo usted debe intervenir en la vida de sus hijos y cómo hacerlo. Recordemos algo. La instrucción y la corrección siempre deben de ir juntas, ¿cierto? Entonces, corregimos el comportamiento negativo, por ejemplo, porque el niño se enojó y se expresó de mala manera porque su hermano tomó su juguete, y a la vez lo instruimos para la siguiente vez que lo haga. Esto es algo que ustedes quizás entienden mucho mejor que nosotros. Puede llegar a ser muy agotador porque hay que repetir y repetir y repetir. La repetición es ardua. Y además hay otro factor que juega un papel importante acá, y es que nosotros también estamos madurando nuestras emociones. El doctor Denis también dice, Dios nos dio hijos para terminar de madurar. Entonces hay que perseverar, y la ayuda y la fortaleza del Espíritu Santo en este aspecto son necesarias. Además, hay que ser intencionales, hay que estar preparados para reaccionar de la manera correcta ante estas emociones. La esposa del doctor Denis
Bárbara, ella dice que debemos de ser proactivos y no reactivos, ¿sí? Entonces necesitamos pensar en estas cosas, cómo vamos a ayudar a nuestros hijos en estos momentos cuando ellos están lidiando con su identidad emocional, porque las emociones a veces nos asustan. En el mundo cristiano las emociones suelen asustarnos y además venimos de toda una, ¿cómo se dice eso? De toda una cultura, de toda una historia social que dice que las emociones están mal, que las emociones no se expresan, ¿cierto? Entonces es necesario entender que no se trata de ocultar las emociones. Si usted le enseña a su pequeño hijo a ocultar el enojo, el problema es que él no solo va a ocultar el enojo, sino que va a ocultar todas sus demás emociones, porque todas las emociones están ligadas entre sí. Entonces sucede luego que cuando ellos ya son más grandes, usted se pregunta, ¿por qué mi hijo no me muestra su corazón? Y quizás es que no tiene un lugar seguro para expresar sus emociones, ¿cierto? Entonces aquí llegamos terminamos de hablar de la identidad emocional con estas preguntas. ¿Es su hogar un lugar seguro para expresar las emociones? ¿Su hogar, cuando usted era pequeño, fue un lugar seguro para expresar las emociones? ¿Usted sabe expresar sus emociones? Es muy bueno preguntarse estas cosas. Repito, haga de su hogar un lugar seguro para expresar las emociones. Bueno, y además otra cosa, no quiero que se me pase por alto. Los lugares seguros para expresar las emociones son lugares donde los niños aprenden mucho acerca de Dios a causa de sus emociones. Vamos por la identidad espiritual. Bueno, ¿cuál es la identidad espiritual que Dios le dio a su hijo? Es la siguiente. Dios lo creó a su imagen con un propósito. Y cuando hablamos del propósito, no solamente nos referimos a una cuestión de qué van a hacer en su futuro, qué profesión van a tener o qué ministerio van a tener en la iglesia. No, todo lo que Dios hizo en ellos tiene un propósito. Hijo, Dios te puso en esta familia con un propósito. Él te dio tu físico como eres, tal y como eres, con un propósito. Él te dio la personalidad que te dio con un propósito. Porque para forjar la identidad espiritual de los hijos es muy importante que ellos entiendan que Dios es bueno, que Él los ama y que Él tiene propósitos para ellos. Eso quiere decir que Él no se equivoca. Él no se equivocó en ninguna de las cosas en cómo los hizo, ninguna de las características que les dio, ¿cierto? Eso es muy importante que ellos lo tengan claro antes de que alcancen la edad adulta, y así van a ser personas que son conformes, pero conformes a la manera correcta, ¿cierto? Que están satisfechos con la manera en que Dios los creó. ¿Qué debemos hacer sabiendo que nuestros hijos tienen esta parte de identidad espiritual? Bueno, usted ya es un hijo del Rey. Su identidad está en Cristo, ¿cierto? Eso quiere decir que su hijo también puede ser parte de la realeza. Dice el doctor Dennis, su tarea como padre es tomar la mano de su hijo y ponerla en la mano de Dios, para que conozca quién es Dios y para que conozca lo que vino a hacer para redimirlo de su egoísmo, ¿cierto? Entonces acá volvemos un poco a nuestra lección acerca de la oración. Realmente no es que usted pueda hacer el corazón de su hijo, ¿cierto? Es Dios, y la tarea es muy hermoso lo que dice este doctor Rainey, ¿cierto? Nuestra tarea es poner la mano de nuestros hijos en las manos de Dios. ¿Cómo podemos
hacer esto? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a entender su identidad espiritual? Bueno, hay que evangelizarlos todo el tiempo y hay que recordarles lo siguiente. Dios es un espíritu personal, por eso puedo tener comunión con Él. Dios es todopoderoso, es decir, que Él me puede ayudar en cualquier situación. Y Dios está presente, Él siempre está conmigo, siempre. Enséñenles a sus hijos que ellos son portadores de la imagen de Dios y enséñenles quiénes son ellos en Cristo. Bueno, A.W. Tozer dice que lo más importante acerca de usted es lo que usted piensa sobre Dios. Entonces aquí entramos en algo un poco más profundo. No se trata solamente de lo que usted dice a sus hijos acerca de Dios. Por supuesto, la enseñanza de la palabra es fundamental y primordial. Pero hay algo muy poderoso en medio de su hogar y es su experiencia con Dios transmitida a sus hijos. ¿Cierto? Es una de las cosas más importantes que usted puede transmitirle a sus hijos es lo que Dios hizo en su vida hoy. Estuve en el trabajo, un compañero del trabajo me faltó al respeto, tuve que perdonarlo. Iba yendo para el trabajo, en el transporte que me monté me sucedió esto, le hablé mal a una señora, tuve que pedir perdón. Cierto, la realidad suya con Dios es trascendental para lo que sus hijos piensan de Dios, porque se vuelve una, por así decirlo, una historia real, ¿cierto? No es solamente teoría, sino que ellos tienen un modelo delante. Ellos van a aprender de la identidad espiritual suya directamente. Es muy importante que usted pueda hablar de su experiencia, de conocer a Dios, de cómo usted ha aprendido sobre Él, de cómo usted ha escuchado sobre Él. Recordemos algo, el Evangelio no se presenta una sola vez, debemos hacerlo una y otra vez. Y por favor, tengamos en cuenta no solamente llegar hasta la parte de la cruz. Jesús sufrió y murió por mis pecados, pero Jesús está vivo. Él vive hoy y por eso Él puede escucharme hoy y por eso Él está conmigo hoy. Eso es muy importante. Otra cosa que debemos tener en cuenta al respecto de la identidad espiritual de los hijos, bueno, es esta parte que puede resultar tan confusa y es: mi hijo hizo una oración de fe cuando tenía 5, 7 años, pero yo ahora no veo que suceda nada extraordinario, no veo que haya cambiado, o fueron niños bien portados y luego llegan a los 13, 14 años y sucede que están como distantes, llenos de dudas. Ya usted no sabe si esa oración realmente fue o no fue. O tenemos hijos que como que no pasa nada, llegan a la adolescencia, 15, 16 años, no pasa nada, no se sensibilizan. Bueno, hay que descansar en el Señor. Y volvemos a la oración. Hay que aferrarse al Señor porque solamente Él puede obrar en ellos. Decía un hombre, si yo me encuentro que mi hijo me está diciendo: papá, yo quiero entregarle a mi vida a Jesús, yo quiero orar, voy a ayudarlo en su decisión y lo voy a acompañar y me voy a gozar con él. Pero cuando me vaya a la cama no voy a descansar diciendo: ya, listo, el trabajo estuvo hecho. No, porque el proceso de evangelización tiene que continuar y tiene que continuar. Puede ser que los hijos atraviesen estos baches de dudas o que simplemente al pasar los años conozcan al Señor más profundamente, ¿cierto? Hay que insistir en el evangelismo y en el discipulado una y otra vez. Bueno, en cuanto a esto, antes de pasar al otro punto, también me gustaría darles una recomendación.
Así como ellos aprenden de su experiencia con Dios, también es bueno presentarles experiencias de otras personas, mostrarles libros de misioneros, presentarles personas que sirven en la obra, que ellos puedan ver personas en la actualidad que les muestran cómo tocar al mundo caído en el que estamos, de manera que ellos digan, sí, yo también quiero hacerlo, porque inevitablemente va a haber un momento en el que papá y mamá ya no resulta como tan atrayentes o tan interesantes, ¿sí? Vamos a hablar de la identidad de género. Esto nos asusta un poco, este término, ¿cierto? Pero en realidad nos asusta es por todo lo que hay a nuestro alrededor ahorita en la sociedad. Es una ola de maldad que se quiere llevar todo lo que el Señor nos ha enseñado acerca de nosotros, su creación como hombres y mujeres. Entonces, realmente, ¿cuál es la identidad de género dada por Dios? Bueno, nosotros hemos sido creados por Dios con un propósito. El Dios que te creó tiene la autoridad para definirte. Esta última frase la repite el doctor Dennis. El Dios que te creó es el que tiene la autoridad para definirte, ¿cierto? Por ejemplo, Adán y Eva quisieron definirse a sí mismos, y eso es lo que la humanidad entera quiere hacer en este momento y que vemos y que nos duele cuando lo vemos. ¿Qué hacemos nosotros al respecto? Bueno, debemos tener en cuenta que la generación que tenemos frente a nosotros en este momento es una generación que vive de acuerdo a sus sentimientos. No tienen en cuenta la palabra, no tienen en cuenta a Dios de ninguna manera, simplemente se dejan arrastrar por lo que sienten. Y debemos entender que el enfoque de la crianza en este aspecto ha cambiado mucho en los últimos años, ¿cierto? Antes estábamos concentrados, o la sociedad estaba concentrada en establecer las capacidades de niños y niñas, qué pueden hacer y qué no pueden hacer, además qué se ve bien y qué no se ve bien. Pero ahora el cuestionamiento ha cambiado y es con respecto a la identidad misma. Tú eres lo que aparentas ser, o tú no eres. ¿Tú qué eres? ¿Tú eres un hombre o eres una mujer o eres algo diferente? Ese enfoque también tiene que estar, ese enfoque de la sociedad tiene que estar presente en nuestras mentes, porque invade el mundo de nuestros hijos, ¿cierto? No nos debemos alarmar por este tema, porque es la realidad, ¿sí? Todos los medios bombardean con estos cuestionamientos. En el colegio hay profesores que cuestionan toda la identidad de género de nuestros hijos, los compañeros, los programas de televisión, las noticias, etc. No hay lugar al que usted no vaya no hay lugar al que usted vaya en el que usted no se encuentre con esta realidad, tristemente. Por favor, no piense que estas cosas no tienen ningún impacto en su hijo, bien sea porque lo perturben, o porque lo tienten, o porque lo impulsen a la falta de amor y misericordia por las personas que están en pecado. Como sea, ellos son afectados por esto. En sus mentes está presente esto, o en su mundo. Y entonces acá nosotros tenemos que tener claro que el mundo está absolutamente lejos del diseño divino, y debemos hacer entender a los niños esto. Además, hay algo que es bueno rescatar aquí y que dice la doctora Bárbara. Ella dice: los padres y madres deben involucrarse en esta danza, deben enseñar la Biblia y al mismo tiempo tener compasión para entrenar a sus hijos, para que sepan cómo amar a las personas que no creen y no piensan lo mismo que ellos. Somos dados como creyentes a enseñar a los niños: eso es malo, eso está mal, Dios aborrece eso. Y entonces los niños
quizás se encuentren con un compañerito que está luchando con esto, que no entiende, que está confundido, y entonces en ellos no hay amor y no hay misericordia. ¿Cómo hacemos para enseñar respecto a este tema a nuestros hijos? Bueno, si usted no educa a sus hijos, el mundo los va a educar, ¿cierto? Hablarles de la sexualidad a ellos es un privilegio que Dios le dio a usted, porque estamos rescatándolos de escuchar cosas falsas, cosas sucias, cosas manchadas por la maldad, ¿cierto? Y ellos tienen que entender que Dios es creador de hombres y mujeres, con sus diferencias y con sus características especiales, y que Él creó el misterio llamado sexo, ¿cierto? Recuerde que no queremos presentar estereotipos culturales sobre la masculinidad y la feminidad, ¿cierto? Cosas como los niños no lloran, los niños no cocinan, las niñas no juegan deporte. En realidad no es en eso en lo que nos queremos enfocar, sino en que hay propósitos diferentes dados por Dios para hombres y para mujeres. Entonces, vamos a ver a la luz de la palabra rápidamente cuáles son las características especiales que Dios le dio a hombres y a mujeres. A los hombres los hizo guerreros y protectores. A los hombres también los hizo para tomar la iniciativa, liderar con amor y autosacrificio, no para ser dictadores, sino para negarse a sí mismos y darse por sus esposas. Un hombre que esté preocupado por la identidad que Dios le ha dado, pone a la mujer por encima de sí mismo, a su esposa, y la ayuda a convertirse en todo lo que Dios quiere que ella sea. Además, los hombres también, Dios los creó para ser proveedores. A las mujeres las creó con algo especial, ¿cierto? Las mujeres podemos tener hijos. Somos dadoras de vida, ¿cierto? Además, somos cultivadoras. ¿Por qué? Porque queremos que esa vida crezca, se alimente, se nutra. Y somos propensas a nutrir la vida en todos los aspectos, ¿cierto? En cosas y personas. Y también somos diseñadas para hacer ayuda. Algo especial que hay que notar aquí es que Dios llamó a Eva una ayuda idónea antes de que ella se casara con Adán. Es decir, las mujeres somos ayuda antes de casarnos, antes de tener un esposo. Y esto es fundamental que usted lo pueda tener en cuenta al educar a sus hijas. No es que ellas vengan a ser una ayuda idónea cuando se casen, sino que ellas son ayuda idónea. Son desde que nacen, ¿cierto? Bueno, al decir estas características no queremos decir que las mujeres no puedan ser guerreras o que no puedan liderar, ¿cierto? O que los hombres no puedan ser cultivadores de vida, que no sean, por ejemplo, pastores, que cuiden de las ovejas pues, en las iglesias. No, sino que hay algunas fortalezas en estas cualidades propias de cada uno de los géneros. No es correcto, para nada, que intentemos mezclar todo y homogeneizarlo ahí, como somos seres humanos y tú decides qué quieres ser con respecto a tu identidad, ¿no? El Señor nos dio una identidad y es bueno que usted pueda hablar de eso abiertamente con sus hijos. Bueno, recuerde algo, estamos en un mundo que cada vez tolerará menos que sus hijos tengan una convicción firme en lo que dicen las Escrituras. Y por eso es que ellos tienen que estar muy seguros de lo que creen. Y para terminar, lo dejo con las siguientes preguntas. ¿Yo confío en Dios? ¿Confío en su palabra y en su diseño? Definitivamente nosotros no podemos entender la mente de Dios, pero entonces vamos a confiar en Dios y vamos a confiar en su diseño, en la identidad que Dios le dio a sus hijos, emocional, espiritual y de género, ¿cierto? Los hizo niños, los hizo niñas. Que el Señor los bendiga, hermanos, y les dé sabiduría en cuanto a todas estas cosas.
al mundo presente. Antes bien transfórmense, renovando su mente. No se acomoden al mundo presente. Antes bien transfórmense, renovando su mente. De modo que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno